sea con todos. Amén. Gracias al hermano que trajo el agua. El Señor le multiplique. Amén. Ni un vaso de agua fría será dejado sin recompensa. Gracias al Señor. Vamos a orar al Señor juntos. Amén. Dale gracias al Señor por lo que Él es. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, como cantábamos, por tu paloma, Señor. Por el Espíritu Santo que fue representado allí en el Jordán, cuando descendió sobre tu Hijo y fueron abiertos los cielos y tú dijiste: aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. A Él oíd. Por eso queremos oír esta noche tu voz, Padre amado, por tu Hijo y por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú nos dijiste que tú nos enseñarías, Señor, y que la unción del Santo nos enseñaría todas las cosas. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Queremos dejar todo lo nuestro a un lado, Señor. Seas tú consolando cada corazón, fortaleciendo cada corazón y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para conocerte un poco más, Señor. Te lo pedimos confiando, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, quisiera que compartiéramos algo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días y ha sido como la carga en este último tiempo, en los diferentes lugares donde el Señor nos ha permitido compartir aquí mismo, cosas que de pronto hemos repetido porque el Espíritu me las ha puesto, me las ha insistido, cosas que el Señor quiere insistir con nosotros, cosas que para el Señor son tan importantes que Él las anunció en el Antiguo Testamento y las cumplió ahora en el Nuevo Pacto. El propio Señor Jesús, antes de partir, antes de dar su vida por nosotros, Él habló de estas cosas de una manera muy profunda. Ahí en el Evangelio de San Juan, en los últimos capítulos 14, 15, 16 y 17, el Señor habló las palabras más profundas en su ministerio terrenal. Fue su discurso de despedida. Inclusive nos llama la atención el Señor que estaban en la cena y hasta que Judas no salió del lugar, Él no dio este discurso, porque este discurso fue para los íntimos, los que de verdad le amaban. Pues sabemos que Judas, lastimosamente, él se vendió por unas monedas de plata y traicionó al Señor. Pero ahí en ese momento entonces ya el Señor habló unas palabras que son para los suyos, para los íntimos, para los que le aman al Señor. Entonces el Señor dice que cosas que Él preparó a los que le aman, dice en 2 Corintios, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, y cosas que no han subido en corazón de hombre son las que Dios le ha preparado a los que le aman. O sea, son cosas que las entienden y las perciben aquellos que le aman a Él. Solo aquellos que le han conocido y que le han recibido podemos ir entendiendo poco a poco más al Señor mismo y su reino. El Señor quiere que nosotros tengamos interés en conocerlo un poco más a Él y en conocer un poco más su reino. Y su reino es espiritual. Como vamos a leer en unos pasajes en el Evangelio de Juan, el Señor dijo: Dios es espíritu, y los que le alaban es necesario que en espíritu y en verdad le alaben. También le dijo a Nicodemo, dice que nadie puede ver el reino de Dios sino es por el Espíritu. También hay en Juan 6, hablando el Señor del mismo como el maná que descendió del cielo, Él dijo así: la carne para nada aprovecha, porque ellos se enredaban en cosas solamente naturales y querían comprender las cosas solo con su mente. Y claro, el Señor alumbra nuestro entendimiento, pero ese trabajo empieza en el Espíritu
y luego pasa a renovar nuestro entendimiento. Como dice también Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 14, dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Entonces, por una parte, el Señor ya nos ha dado la mente de Cristo, es un don, y ya participamos de la mente de Cristo, que por el Espíritu de Cristo nos es participada. Pero ahora el Señor quiere que nosotros pongamos la mente en el Espíritu, como hablábamos hace unos viernes atrás. Así nuestra mente va siendo renovada por el Espíritu del Señor. Preciso ese cántico que cantaba Mechitas y que juntos cantábamos al Señor, donde dice que en el Señor, en el desierto, abrirá fuentes, ¿sí? Que crecerán cedros, arrayanes y olivos. Y entonces el Señor hace fluir esa vivificación de su Espíritu desde nuestro interior. O sea, el Señor nos ha vivificado en el sentido de que estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, y desde el momento en que recibimos al Señor, recibimos su Espíritu Santo, que vivificó nuestros espíritus. Pero desde ahí el Señor quiere fluir para vivificar todo nuestro ser, aún vivificar nuestros cuerpos mortales, aún manifestar en medio de la dificultad, en medio del cansancio, en medio de la tristeza, por medio del fluir del Espíritu Santo, vivificar también nuestros sentimientos, vivificar nuestros pensamientos, vivificar aún nuestros cuerpos mortales. Y preciso también cantábamos ese cántico. Ya después de conocer la obra de Cristo a nuestro favor y de empezar a experimentar esa vida nueva en resurrección, ahora nuestros miembros que antes eran presentados para la injusticia, ahora son presentados a Dios como instrumentos de justicia. Aún nuestros miembros físicos, nuestros labios, dice el Señor: abre tu boca y yo la llenaré. Y el Señor la llena si ponemos nuestra confianza en Él. Como dijo el Señor, cuando lleven a los tribunales, dice: ni siquiera piensen lo que habéis de decir. Cuando nos lleven por causa del testimonio del Señor, ya se ha cumplido en toda la historia de la iglesia en muchos lugares, y hoy día se está cumpliendo eso, llevando a hijos de Dios a tribunales por causa de la palabra del Señor, por predicar el Evangelio. Y dice: ni siquiera piensen lo que habéis de decir, porque el Espíritu de vuestro Padre os dará la palabra necesaria en ese momento. Entonces el Señor quiere que nosotros pongamos una plena confianza en el Espíritu Santo del Señor. Esa es la paloma que nos conduce, pero esa paloma nos conduce hacia el Cordero. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. Después de haber sido vivificados, de haber nacido de nuevo, el Señor nos conduce en el camino del Cordero como ovejas al matadero. Así como el Señor fue mudo al matadero, ¿sí? Entonces el Señor nos está enseñando estas cosas, la obra del Espíritu Santo, de alumbrarnos, de vivificarnos, pero también la obra de la disciplina del Espíritu Santo, de formar esas piedras preciosas que el Señor va a mostrar ya en su culminación allá en la Nueva Jerusalén. Pues el Señor las está trabajando desde el día de hoy. El Espíritu Santo nos pone en ciertas disciplinas para pulirnos. Entonces no nos extrañemos de las dificultades, de las tribulaciones, y porque el Señor está haciendo una obra con nosotros, ¿sí? Muchas veces es el enemigo el que se levanta en contra del pueblo del Señor, pero también debemos saber que muchas veces es el Señor trabajando a favor de nosotros, para prepararnos para lo que el Señor tiene preparado, ¿cierto? El Señor nos está listando para su venida, el Señor nos está puliendo para Él. Y todos estamos en ese mismo trabajo del Señor. Ese trabajo del Señor no se concluye hasta la venida del Señor con todo su pueblo, ¿sí? Inclusive el Señor hace una obra corporativa, como dice ahí en Hebreos. Dice que ellos no van a ser recompensados sin nosotros, hablando de los profetas del Antiguo Testamento que sufrieron, como Isaías, se dice que fue aserrado. Sí, como Zacarías murió en el mismo lugar, en el mismo recinto sagrado en Jerusalén. Sí. Entonces, ellos no recibieron rescate. Ellos no recibieron rescate para ser libertados de ese sufrimiento, sino que ellos fueron entregados, ellos mismos se entregaron, ¿sí?
ya en el momento que el Señor dispuso, pero ellos mismos no van a ser recompensados sin nosotros. O sea que en el momento de la venida del Señor vamos a ser recompensados juntamente con ellos. Eso sí, claro, según lo que cada uno haya hecho en la carne, sea bueno o sea malo, ¿no? Recibirá cada uno, cada cual su recompensa. Y yo pienso que esta obra, aunque el Señor también nos habla de la obra que el Señor trabaja con nosotros exteriormente, porque el Señor nos da talentos y dones, pero principalmente y la base de todo esto es la obra que el Señor puede hacer en nuestro interior, amados hermanos. ¿Sí? Aquel trabajo interior del Espíritu Santo en nuestra vida es la que le interesa al Señor. La que le interesa al Señor. Porque esa es la que le va a dar gloria al Señor. Aunque nosotros somos sus instrumentos y participamos con Él, pero cuando el Señor ha trabajado en nosotros, aquella obra que el Señor comienza a hacer en nuestra vida va a dar gloria al Señor. Y el Señor nos va a capacitar para entenderle entonces un poco más a Él. Entonces la obra del Señor es una obra espiritual y es una obra que se ha de entender espiritualmente. Y para eso nosotros debemos saber que el Señor nos ha dado unos sentidos espirituales también. Hay unos sentidos que son espirituales, que perciben las cosas espirituales, que con esos sentidos espirituales podemos percibir al Señor, podemos entender al Señor. Inclusive muchos en el mundo religioso, aunque haciendo sus cosas religiosas, pero el Señor Jesús tuvo que sufrir mucho. Él sufrió mucho porque no le entendían al Señor. Tuvieron al Señor ahí cara a cara, pero muchos no le conocieron. O sea que para conocer a Dios es necesario conocerlo en el Espíritu. El Señor quiere que le conozcamos y para eso Él nos ha dado un órgano que se llama el Espíritu, y en ese órgano ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para conocer al Señor. La única manera de conocer al Señor de una manera profunda, clara, aunque Él nos ha dado evidencia por medio de las cosas creadas, dan testimonio acerca de Él, pero es un testimonio un poco más externo. Gracias al Señor que eso nos acerca un poco más, porque vemos, bueno, si hay un Creador, pues el Señor nos empieza a despertar el Espíritu. Nos empieza a llamar la atención para conocer no solamente la creación del Creador, sino conocer al Creador mismo, que es nuestro Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se le conoce por medio de Cristo Jesús, de su Hijo. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. No hay otro medio, otra manera de conocer al Padre sino por el Hijo. Y nadie conoce al Padre y al Hijo sino por el Espíritu Santo. Entonces, para conocer la realidad espiritual del Señor, quién es Él, lo que Él ha hecho a favor nuestro, sus movimientos ahora en nuestro interior, lo que Él quiere hacer con nosotros, para poder colaborar, caminar con Él, para poder ver los movimientos del Señor, necesitamos ser ejercitados cada vez más en nuestro hombre interior, amados. Entonces, por un lado, el Señor nos da revelación, nos abre los ojos, nos toca nuestro interior, pero también Él opera su disciplina en nuestra vida. Como dice el salmista, el Salmo 4 dice, en angustia me hiciste ensanchar. ¿Sí? O sea que el Señor hace ensanchar nuestros corazones para darle cada vez más lugar a Él. Entonces decía que aún en el mundo religioso, algunos se burlaban del Señor Jesús, porque el Señor Jesús tenía prioridades, y la prioridad del Señor Jesús era su Padre y el reino de su Padre. Y algunos se burlaban, ¿no? Porque algunos eran avaros. Dice que no, decía el Señor, ninguno puede amar a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Apreciará a uno y menospreciará a otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Entonces ellos se burlaban, ¿no? Se burlaban. Está hablando, hasta pensarían pobrecito, ¿no? Pero el Señor sabía de qué estaba hablando. ¿Sí? De qué estaba hablando el Señor. Y aquellos que le empiezan a apreciar al Señor, pues tienen el máximo tesoro que tienen en su vida es el Señor. Y el Señor quiere que... Y yo sé que estamos aquí porque tenemos al Señor como nuestro tesoro. Amén. Porque dice el Señor, donde esté vuestro tesoro,
allí estará vuestro corazón. O sea que si tu tesoro es una mina de oro natural, pues allá va a estar tu corazón. Si tu tesoro es, no sé, un artículo X o Y, pues tu corazón va a estar puesto ahí y tu vida va a estar dedicada a eso. Pero si tu tesoro es el Señor mismo, entonces tu corazón va a estar puesto en el propio Señor. Entonces, el Señor era muy claro, y el Señor como nos ama, porque el amor del Señor, en su amor, Él nos quiere abrir los ojos. Él nos quiere guiar, Él no quiere que andemos a tientas en la oscuridad, sino que Él es luz. Entonces por eso Él viene a abrir cada vez más nuestros ojos, para que aprovechemos la vida que el Señor nos ha dado aquí en la tierra, para encontrarnos con Él. Ya nos hemos encontrado en un sentido, ya el Señor nos encontró, amén. Él era el que nos estaba buscando, Él nos amó primero. Pero ahora quiere que, ya después de haberlo encontrado de una manera en el sentido de saber quién es Él y de conocer nuestra salvación, la salvación que Él ha hecho a favor nuestro, ahora el Señor quiere que le tengamos a Él como nuestro tesoro, amados. Amén. Como nuestro tesoro. El propio Señor Jesús, Él le dijo también a los religiosos de su tiempo, ¿no? Señor, nos libre de ser religiosos, sino que realmente le amemos a Él. Le dijo, mira, las zorras tienen guaridas y los aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. Eso no quiere decir que el Señor no nos bendice con un techo, ¿verdad? Eso está bien, pero el Señor dice, mira, el Hijo del Hombre, porque muchos eran en pos de aquellas cosas. Y si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Rey del Universo, Él se hizo pobre para enriquecernos a muchos en Él. Amén. Ahora hemos sido enriquecidos con toda clase, como dice en portugués, con toda suerte de bendición espiritual, o sea, con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y eso son cosas que el hombre natural no percibe, eso de los lugares celestiales. Y la epístola a los Efesios habla mucho esa palabra, dice los celestiales, los lugares celestiales, donde hemos sido puestos juntamente con Cristo. Amén. La vida en el Espíritu. En estos días leía la vida de un hermano indio, llamado Sundar Singh. Y él era un joven que fue criado en la religión Sikh. Una religión, ustedes saben que en la India hay muchísimas religiones, muchas cosas. Pues este Sundar Singh pertenecía a la religión Sikh. Y él, inclusive antes de conocer al Señor, él estaba en contra de los cristianos y hacía cosas en contra de los cristianos y hasta quemó una Biblia retando a los cristianos, pero no sabía que estaba retando al Señor. Pero el Señor en su misericordia lo encontró. Y este hermano después vivió una vida para el Señor. Una vida para el Señor, y era tanto lo que este hermano conoció al Señor en su sencillez, porque realmente era un hombre muy sencillo, pero en esa época, digamos, de tanto materialismo, en la época de los años 30, 40, 50, de un auge de materialismo, años 60, todo esto, tanta facilidad que se empezó a dar a finales del 19 y del 20, siglo XX. Muchos quisieron llevarlo a Europa y todo, y se reunían miles a escucharlo, porque querían conocer a un místico de la India, pero resulta que este místico era cristiano. No era un místico al estilo de la India, así nueva era, idólatra, no. Y se sorprendían. Y este hombre pues lo que quería era dar a conocer al Señor Jesús. Él mismo repudiaba que lo buscaran tanto, que lo aplaudieran, pero él quería dar a conocer al Señor Jesús. Y pienso, hermanos, que nosotros hemos sido llamados por Él primeramente, y yo creo que eso lo encierra todo, es para conocerlo a Él y para caminar con Él. Eso es lo importante. Lo demás es una añadidura.
pero lo importante es conocer al Señor Jesús. Conocerlo, y no solamente en el nivel de conocerlo como nuestro Salvador, sino poder caminar con Él y entenderlo a Él, poder caminar con el Señor. Entonces, con ayuda del Señor, leamos unos pasajes en el Evangelio de San Juan, donde nos muestran esos aspectos más interiores del Señor Jesús. Aún los otros evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, claro que nos hablan aspectos preciosos del Señor Jesús. Pero a veces nos quedamos solamente en los hechos, en los milagros, en las cosas, pero detrás de esos milagros, detrás de las actitudes del Señor Jesús, el Señor Jesús nos está revelando al Padre, nos está revelando quién es Él. Entonces el Señor quiere evitarnos siempre que nosotros pues corremos con el riesgo de quedarnos con la cáscara de las cosas. Pero el Señor no quiere que nos quedemos con la cáscara de las cosas, amados. El Señor no quiere que nos quedemos con las apariencias de las cosas, sino que le entendamos a Él. Y bueno, hermanos, el Señor nos conceda esto y aún compartiendo de esto, muchos se pueden burlar. Y cuando tú compartas de las cosas eternas, muchos se pueden burlar, porque del mismo Señor Jesús lo hicieron, pero no importa, amados, con la ayuda del Señor, anhelemos seguir detrás del Señor, ¿sí? Anhelemos seguirle a Él. Aún hoy en la cristiandad, pues usan el nombre del Señor aún para hacerse ricos, para sacar dinero a la gente. Pero hermanos, que el Señor tenga su remanente en su venida, man. ¿Sí? Y su remanente es aquel que le ama al Señor. Amén. No vamos a pretendérselo nosotros, pero sí quisiéramos serlo. Amén. Tenerlo a Él. Amén. Eso es lo importante. Entonces, ahí en el Evangelio de San Juan, quiero que me acompañen a ese pasaje de la Samaritana, tan conocido por mis hermanos, en el capítulo 4 de San Juan, en el verso 24, le dice así el Señor a esta mujer: Dios es espíritu. Digamos que ustedes se acuerdan que llegaron los discípulos, el Señor estaba hablando con esta mujer ahí junto al pozo de Jacob, y los discípulos llegaron y se sorprendieron. Ellos empezaron a ver las apariencias, ¿no? ¿Qué hace el Señor hablando con esta mujer? Así y a solas, pero resulta que el Padre lo condujo a pasar por Samaria. Dijo el Señor: me es necesario pasar por Samaria. Él iba a Jerusalén, pero le fue necesario. El Padre lo llevó a Samaria, porque en Samaria se iba a encontrar con una mujer que, a pesar de todo el conflicto de su vida, era alguien que en el fondo quería realmente algo de Dios. Y en sus palabras podemos ver esto, en las palabras de esta mujer. En el fondo, si percibimos en el Espíritu, podemos ver esta necesidad de esta mujer de ser llena de Dios. Y gracias al Señor, el Señor se le apareció en su vida, amados, y encontró la plenitud de su vida. Esta mujer fue a un pozo, y uno va a un pozo es para saciar la sed, para ser lleno. Pues resulta que ahí el Señor, como la fuente del agua de la vida eterna, se le apareció. Entonces a veces nosotros damos muchas vueltas con las cosas, digamos, aparentes, las apariencias, con la cáscara de las cosas, y queremos suplir la necesidad del ser humano con cosas que son pasajeras, temporales. Pero el Señor Jesús dice: quien beba de esta agua no tendrá sed jamás. Amén. O sea, la respuesta fue el Señor Jesús mismo, la respuesta para esta mujer. Entonces el Señor le está enseñando y nos enseña a través de estas palabras. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Esta mujer dijo: mira, nosotros tenemos el pozo de Jacob, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y le dijo: mira, mujer, la salvación viene de los judíos. O sea, eso sí es, porque el Salvador viene de la tribu de Judá. Pero
Llegará el momento que ni allá ni acá, o sea, la cosa no es ni allá ni acá, sino que los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta palabra verdad en el griego tiene una connotación muy especial, la palabra griega aletheia. Verdad en el sentido de realidad, en contraste con las sombras o las figuras o las cosas aparentes. ¿Sabes? Hay un contraste entre las apariencias y las realidades espirituales que nosotros podemos conocer en el Señor, ir conociendo en el Señor. Entonces le dice el Señor a esta mujer, llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en realidad. Esas palabras parecidas se las habla el Señor a Nicodemo. Si vamos ahí un capítulo antes, en el capítulo 3, dice así, podemos leer el verso 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, como le dijo el Señor a Pedro, mira Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, todo aquel que cree en Él, el que le recibe, el que cree en su nombre, Dios de lo alto, Dios le da potestad de ser hecho un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que hay una realidad espiritual en el reino de Dios, que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos empezar a entender, a conocer y los que ya hemos empezado también ahora continuar conociendo un poco más del reino del Señor. Pero lo que debe ser claro es que hay un órgano que el Señor nos ha dado para comprender las cosas espirituales, que es el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, así como el Señor nos ha dado unos órganos naturales para comprender con los sentidos naturales las cosas del medio ambiente, como los sonidos, nos dio el Señor el oído, el gusto, el paladar para gustar las cosas, la vista para ver las cosas naturales, el tacto para palpar diferentes texturas. Pero el Señor también nos ha dado un espíritu dentro de nosotros para poder percibir las cosas espirituales, las cosas que son eternas. Lo que el Señor le dice a Jacob, que él amó la primogenitura. Esaú la menospreció por un plato de lentejas, pero Jacob amó la primogenitura. Y de eso habla un poco el apóstol Pablo. Vamos a ir un momento aquí a Gálatas. Aquí la epístola a los Gálatas ha sido conocida por la epístola que nos habla de la justificación por la fe. Pero además de hablarnos de la justificación por la fe, también debemos saber que nos habla cosas muy preciosas acerca de la vida en el Espíritu, de la realidad espiritual en la iglesia, de la gracia de Cristo. Y dice aquí en Gálatas, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habla de dos mujeres como una alegoría, nos habla de Sara y de Agar. Pero Pablo, el Señor le dio ojos espirituales para ver detrás de la historia de Sara y Agar una realidad espiritual, un contraste aquí en la vida de estas dos mujeres. Y vamos a leer, dice Gálatas capítulo 4, leamos desde el 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, aquellos que se quieren presentar a Dios por medio de sí mismos, en la apariencia natural de las cosas, ¿no? Porque me peino así, porque hago la cara así, porque muevo la mano así. Entonces hace un contraste, ¿sí? Porque los Gálatas estaban empezando a ser engañados por falsos apóstoles y volviéndolos a las obras de la ley para justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley, no por medio de la fe
en la justicia que ya fue realizada en Cristo. Y además de eso, también querían perfeccionarse por medio de la carne. Entonces, la obra que comenzó el Señor por su Espíritu Santo, el Señor la culminará en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso esa palabra que el Señor nos ha recordado y nos sigue recordando en los tiempos de la restauración de la casa, del testimonio de Dios, dice: no es con fuerza, Zorobabel, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y mira que en esta historia de Sara y de Agar vemos la fuerza de Agar y de Abraham queriendo ayudar a Dios. Entonces produjeron algo antes de tiempo que no era lo que Dios deseaba y que después le produjo problemas a Abraham mismo, ¿no? Pero mira lo que dice acá: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava. Entonces va a haber aquí en tipología, detrás de estas 2 mujeres, una realidad. Dice: uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, según aún la buena intención de Agar y de Abraham, ¿no? La buena intención inclusive religiosa. La buena intención religiosa. Y dice: la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Ah, mira, oye, qué maravilla que el apóstol Pablo pudo ver detrás de las apariencias, detrás de estas apariencias, o sea, de estas mujeres que fueron históricas, pero el Señor nos estaba enseñando algo con la vida de estas 2 mujeres. Dice: estas mujeres son los 2 pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, ¿no? A esto era lo que aquellos que se habían introducido en medio de los Gálatas querían enredar y engañar a los Gálatas, a las iglesias de los Gálatas. Digo las iglesias porque eran varias iglesias las que había en Galacia, porque Galacia era una región donde habían varias ciudades, no era una sola ciudad, una sola localidad. Entonces los querían enredar, por decirlo así, desenchufándolos de la gracia de Cristo. Ellos por la fe habían sido enchufados, por decirlo así, al propio Señor, quien es la fuente. Entonces el enemigo, si no nos aísla del Señor por medio de la mundanalidad, de la pecaminosidad, entonces nos quiere aislar del Señor aún por la religiosidad. Entonces esas son, como por decir así, 2 caras de una misma moneda. Lo que es el libertinaje o la mundanalidad, ¿sí? El relajamiento, ¿sí? O por el otro lado, la estrechez, el endurecimiento legalista de las cosas, del cual el Señor nos quiere librar, porque estas 2 cosas nos apartan de la gracia de Cristo. Algunos porque toman la gracia del Señor por libertinaje, y otros porque pretenden perfeccionarse en la carne, aquello que comenzó el Señor en el Espíritu. Si nosotros nos aferramos al Señor por el Espíritu, el Señor va a culminar su obra en nosotros. Un ejemplo: hay una paciencia que es natural. Hay gentes que por su temperamento natural son pacientes. Pero hay una paciencia que es formada por el Señor, que es la paciencia que como parte del fruto del Espíritu de Cristo. Y a veces uno trata de ser paciente respira uno profundo, ¿verdad? Soporta, pero esa paciencia tiene su límite. Pero cuando es el Señor, invocamos al Señor, porque dice que el que invocare al Señor será salvo. Mira lo que pasó en el tiempo de Nos. Dice que en ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Se empezaron a dar cuenta, a conocer la fragilidad del ser humano, y eso es lo que significa Enos, frágil. Y por eso su padre le puso Enos. El hombre se creía fuerte en sí mismo, inclusive quiso presentar ofrendas naturales, como en el caso de Caín. Pero ese espíritu así, digamos, de justicia propia lleva a la gente a perseguir, inclusive como hizo Caín, perseguir a su hermano, hasta matarlo. Y eso empieza en el corazón. Entonces, de eso nosotros debemos vigilar mucho en nuestro propio corazón a la luz del Señor. ¿Sí? Aquello que nosotros pretendemos en nosotros mismos, eso nos lleva a nosotros a perseguir a nuestros hermanos.
inclusive. No solo en la carne, estoy hablando en la fe. Y eso hay que evitar, porque el enemigo quiere causar daño por medio de cosas que son producto de la carne, aún de la carne religiosa. Empieza un ambiente de señalar, ¿sí? Oye, Héctor no tiene el cuello blanco bien amarrado hasta el último botón, ese no es nuestro, ese es medio mundano. Cosas que no son necesarias, ¿sí? Cosas que son externas y que nos van a llevar a señalarnos unos a otros y a causarnos mucho daño, ¿sí? Entonces, claro, el Señor quiere sí que nos vistamos decentemente con lo que tengamos, así sea cualquier trapito que tengamos, pero sí. Pero a veces nosotros ponemos, según nuestro prejuicio, nuestras propias maneras de ver las cosas, nuestra inmadurez, entonces desenchufamos, por decirlo así, a la gente de Cristo, y siempre debemos guiar a las personas a Cristo mismo, amados. Nosotros mismos clamar por misericordia al Señor. Dice que Él está en su trono de gracia y administra oportuno socorro. Amén. Gracia para el oportuno socorro. Entonces necesitamos de la gracia, que es la operación de Dios por su Espíritu en nuestra vida, para ser libertados. El Señor dijo, conoceréis la verdad, y la verdad es el Señor Jesús. Y la verdad os hará libres. El Señor Jesús, que es la verdad, Él es el que nos puede hacer libres de nosotros mismos. Amén. Él es el que nos puede hacer libres. No hay otra manera de poder ser libres, porque podemos nosotros disfrazarnos, pero ese disfraz se va a agotar. Como dijo el Señor Jesús, dijo, es como uno cuando cuando una ropa, un vestido se rompe y se busca un paño nuevo para remendar el vestido viejo, pero con el tiempo se va a hacer peor la rotura. Entonces el Señor, esos parches, porque es que el Señor Jesús no vino a parchar al hombre viejo, no vino a parcharlo, vino a hacerlo nuevo, vino a crucificarlo, a sepultarlo. O sea, no le servimos a Dios en nosotros mismos. En Cristo sí, ahora nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Eso es muy diferente. O sea, la fuente de donde proviene hace la diferencia. Amén. Porque yo puedo cuadricular a los hermanos. Y terrible sería. Porque eso sería una pretensión como si yo fuera perfecto, como si yo fuera viendo que soy el peor. Y el Señor ha tenido mucha longanimidad y paciencia con cada uno de nosotros. Entonces, cuando conocemos al Señor y la obra real del Señor en nuestro interior, aquella que en el desierto, cuando estamos secos y clamamos al Señor, allí el Señor hace brotar fuentes en medio del desierto. Dice que cuando Él vendría, dice en Isaías 35, dice que el yermo cantaría profusamente, aleluya. O sea, el desierto, amén. Es la vida fluyendo, la vida de Cristo fluyendo. Pero para eso, pues nosotros debemos invocar al Señor. O sea, sí hay una responsabilidad de buscarle a Él, amén. Y de ser sustentados por ese Señor. Sustenta mi vida con tu vida, Señor, susténtame tú. Para eso viniste tú. Para reemplazarme en la cruz del Calvario, pero también para vivir por mí ahora, en mi interior. Entonces digamos que al comienzo de la vida cristiana nos queremos regir por modos, ¿no? Por maneras. De qué manera me siento, de qué manera me visto. Y al comienzo está bien, porque somos nuevitos. Los niños se identifican por eso. Papi, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Será que me como así? ¿Será que como con la mano derecha, con la izquierda? Eso es normal de un niño, de la infancia espiritual. Pero en la medida que vamos creciendo, ya el niño, ya el joven pregunta menos, ¿verdad? Porque ya ha aprendido, ha tenido un caminar, una experiencia y ha aprendido de su padre. Así en la medida que caminamos con el Señor, aprendemos de nuestro Señor. Amén. Como dice Pablo en Efesios, habéis aprendido a Cristo. Así como de Cristo, también a Cristo mismo Él se ha ido formando en nosotros. Entonces, al comienzo de nuestra vida, pues nos fijamos mucho en esas cosas exteriores y eso es normal. Pero es normal en el inicio de la caminata cristiana. Amén. En nuestra niñez. Pero ya cuando hemos crecido, pues debemos depender cada vez más del Señor y que cada uno dependa del Señor. ¿No? Una vez
contaba el hermano Juan Carlos Ortiz de Argentina, que ahora vive en Estados Unidos, que tiene como 90 años, y él decía que una vez fue una pareja y le dijeron, mira, ¿saben que estoy embarazada? ¿Será que aborto o no? ¿Tú qué me dices? Consultando eso. O sea, unas personas que una conciencia así no tenían conciencia espiritual de las cosas, ni siquiera natural de las cosas. Y el hermano le dijo, ¿qué te dice tu conciencia, el espíritu en tu conciencia? Entonces la mujer quedó así y dijo, no. Dijo, no, entonces vete de mi oficina ahora mismo. No es necesario. O sea, a veces hay cosas que nosotros no debemos hacer depender mucho a los hermanos de nosotros, sino depender juntos, sí, como cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo, una familia, pero depender del Señor. Amén, amados. Conocer al Señor. Estamos juntos, llevamos las cargas unos de otros, intercedemos, oramos unos por otros. Y si el Señor nos muestra, pues le decimos a alguien si es necesario y si es el Señor el que nos dice. Pero inclusive a veces uno diciendo, parece que resulta uno siendo ignorado, pues porque piensan que es uno, pero a veces es el Señor. Pero en eso el Señor prueba nuestros corazones. Amén. A mí me ha pasado muchas veces. Digo, ay Señor, perdóname mi falta de entendimiento, pero quiero entenderte más. Porque a veces es el Señor y con una sola frasecita, con amor, y eso es amor, porque el Señor al que ama le muestra las cosas, eso es amor. Eso no es rechazo, eso es amor. Amén. A veces el padre le dice al hijo, hijo, cuidado con esto. Entonces el hijo se va donde los hermanitos, donde los amigos, sabes que mi papá no me quiere, yo le fastidio a mi papá, no. Y los amigos, no, sí, tranquilo, nosotros sí lo entendemos. Y así ese es el club de la infancia, ¿no? Pero en realidad lo que está detrás es una preocupación del padre por sus hijos. Amén, amados. Entonces, como el Padre nos ama, nos disciplina, o sea, nos corrige, nos enseña, y eso es bueno. Y necesitamos seguir siendo enseñados por el Señor. Entonces, al comienzo de nuestra vida, pues empezamos a aprender, porque si no venimos de un ambiente bien terrible, bien fuerte, o venimos de un ambiente religioso. Unos venimos de un ambiente, otros de otro ambiente, independientemente de eso. Y al comienzo de nuestra vida cristiana, nosotros pensamos que nosotros estamos bien. Y eso al comienzo de la vida cristiana pues es tolerable, ¿verdad? Y uno, hasta que el Señor permite que una resbaladita para que uno diga, ay, yo no era tan bueno como yo pensaba, ¿verdad? Gracias al Señor que nos arrepentimos, le pedimos el perdón al Señor, el Señor echa nuestros pecados al fondo del mar y decimos, Señor, guárdame porque yo no sabía que yo era así de terrible. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo terrible que somos. Pero ahí también empezamos a conocer la grande misericordia y gracia del Señor. Amén. El poder del Señor, de a pesar de nuestra miserableza, la gracia y el poder de Dios que tiene para sostenernos. Pero si nosotros acostumbramos a los hermanitos, camine así, mire así, así. Hermanos, no van a crecer espiritualmente, no vamos a crecer. Y de pronto cuando nos demos un tropezón ya es demasiado tarde para aprender a veces. Aunque nunca es tarde mientras que estemos aquí en la tierra, amén. Tenemos oportunidad, pero los hermanos entienden lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces siempre conducirnos al Señor y a la vida en el Espíritu. Que esa vida en el Espíritu va a producir un fruto en nosotros. Amén. Un fruto. Pero aquí en el contexto de Gálatas, querían poner a los Gálatas en esas cosas religiosas, en esas imposiciones externas y cosas, y eso lo que producía era una hipocresía que después reventaba por un lado o por el otro. Reventaba, por eso el Señor le dijo, el Señor es el pan sin levadura. Y el Señor dice que ahora nosotros participamos de la fiesta de los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero entonces el Señor dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿No? Entonces ahí el Señor quiere conducirnos siempre a comer de Él. Como Él es el pan sin levadura, Él nos va a alimentar y se va a formar en nosotros. Entonces el Señor sigue teniendo paciencia, amados. Amén. Sigue teniendo paciencia de nosotros. Paciencia porque Él nos conoce. Si con Jacob tuvo tanta paciencia, y por eso todo lo que vivió con el tío Labán, ahí él se empezó a dar cuenta de lo que él era. Le puso a uno mayorcito y más entrenado en la astucia que al mismo Jacob, ¿no? Por eso el Señor le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita, o sea, alguien que
percibía las cosas espirituales. El Señor le dijo, antes de que te viera, estabas haciendo esto. Y una vez Natanael, Señor, tú eres el Cristo. Era alguien que percibía el mundo espiritual y decía, si este hombre conoció esto sin haberme visto, este es el Mesías. Era alguien que percibía las cosas espirituales, ¿sabes? Las que el mundo natural no entiende y las que los fariseos se burlaban del Señor como eran avaros. Pero no, este Natanael era diferente. Este Natanael apreciaba las cosas celestiales. Y el pueblo del Señor es un pueblo celestial, aquí en la tierra, pero dependiendo del celestial que es el Señor. El Señor quiere conformarnos más a esto. Entonces por eso dice, ¿no? Dice, verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, eso es uno por medio de la carne, queriendo producir para Dios el adelanto. Pero ese da hijos, sí da hijos, pero para esclavitud. Para esclavitud. Mira lo que dice Pablo, ya volvemos acá al final de esta epístola. La siguiente página. Dice en el capítulo 6, ya el último capítulo, en el verso 12, dice, todos los que quieren agradar, y mira que la palabra que usa, no usa desagradar, quieren agradar. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Vendrá la hora que aún habrá algunos que cuando los mate, pensará que estará haciendo un servicio a Dios. Eso no es lo que hace el Islam, hermanos. Con la tal yihad, guerra santa, disque santa, pensando que matando a otros Dios los va a recibir más rapidito. No, engañados. Señor, tenga misericordia, porque muchos de ellos se están convirtiendo, gracias a Dios, hermano. Qué maravilla. Hay un librito que se llama, ¿cómo es que se llama? El asesinato de cristianos. Ya está en español. Precioso, donde cada capítulo habla un testimonio. Son 8 testimonios, pero esos son solamente 8, se pueden contar, pero ya han sucedido miles. El asesinato de cristianos, apunta lo que lo va a apuntar ahí Esteban. Eso lo publicó creo que CLIE y lo consigues en CLC. El asesinato de cristianos. Entonces, dice, quieren agradar, ¿sí? La Santa, otra vez dice que Santa Inquisición. ¿Qué hizo, hermano, dice que la llamada Santa Inquisición? Porque no pensaban como ellos, los mataron, perseguían a los que no pensaban como ellos, persiguieron a muchos hermanos. Por eso habla que Babilonia que se saciaba de la sangre de los santos. Y aún después de la misma reforma, algunos reformadores persiguieron a cristianos que querían ser más fieles al Señor, como los anabaptistas. Fueron perseguidos los anabaptistas, los valdenses, aún por reformados, porque ellos querían ir a conocer una realidad espiritual, cada vez una cercanía más con el Señor, una vida más cercana con el Señor. Entonces dice, sigo leyendo, todos los que quieren agradar, mira, no dice desagradar, pero ¿cómo? En la carne. Los que quieren agradar en la carne, ¿qué hacen? Dice, esto os obligan. O sea, es poner a la gente en la obligación. En la obligación, ¿sí? Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, guardar el sábado, pues, como dice Pablo, si alguien quiere guardar el día, pues guárdelo para Dios, pero no juzgue al que no lo guarde. Y el que no lo guarda, el que ha crecido un poquito más y sabe que todos los días estábamos en sábado, amén, no juzgue al que lo guarde. El que come carne, no juzgue al que no come. Y el que no come no menosprecie al que come, porque no somos santificados, ni justificados ni santificados por medio de cosas externas como no mires, no toques, ¿sí? Cosas que aún humildad de culto y todo, pero no tienen beneficio para lo que es para la causa de Cristo, para la edificación de la iglesia en el Espíritu. Amén, amados. Entonces hay que conocer ciertas cosas y no menospreciar a unos ni juzgar a otros, porque cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Dice que no menospreciemos
siervo ajeno, ¿sí? Pero ya la cosa es cuando uno quiere imponer sus conceptos personales y exigir cosas e insistir en cosas mínimas, que el Señor le llama el mosquito. Es importante, pero hay cosas que son el camello, el que pesa. Entonces, hay cosas que son mosquitos y que son camellos. Sí, dice que lavan por fuera del plato, pero por dentro están llenos de aquello, sepulcros blanqueados, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, por eso debemos todos humillarnos a la presencia del Señor y recibir su gracia, su ayuda. Amén. Entonces, por eso dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Los obligan, ¿no? A ver cuáles son los circuncidados, y no solamente a circuncidarse. ¿Cuáles son los de camisa blanca? Estos son los míos. Pero, porque mira lo que dice: ¿para qué? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero mira lo que dice en el verso 13 al final: pero quieren que vosotros os circuncidáis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. O sea, estos son los míos, ¿no? Y una vez escuché, me perdono, no lo digo por burlarme, sino por que Dios nos guarde, en un lugar donde la esposa del pastor entonces le enseñaba a las hermanas ciertas cosas, y había es que ministerio de glamour. Entonces todas se peinaban igualita a ella. Hermanos, no estoy diciendo chistes, es la verdad. Para gloriarse, esos son los míos. Pero hermanos, todo es nuestro. Amén. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén, amados. El Señor quiere ser el todo y en todos. Entonces el Señor quiere que avancemos más, pero el enemigo, si no se opone por medio de cosas terribles de color negro, entonces se opone con cosas de colorcitos menos oscuros. Pero dice el Señor que los que se justifican, los que quieren perfeccionarse y justificarse y perfeccionarse por medio de las obras de la ley, caen de la gracia de Cristo, dejan de depender. La vez pasada un hermano me contaba que una vez él llegó, él no sabía, él llegó a visitar a unos hermanos y estaban en una reunión en cierto lugar X. No es ni siquiera Bogotá, para que no empiecen a pensar, ni le voy a decir si es Colombia o no, tranquilos, eso les puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Eso es para que el Señor nos ayude. Esta persona hablaba tanta cosa, digamos, en ese momento de su juventud, y se gloriaba en lo que sabía, en lo que él era y tal. Y el Señor le habló a este hermano que llegó así, de repente a la reunión se sentó y dijo: esto está raro. Y el Señor le dijo: él no necesita de mi espíritu. Entre comillas, ¿no? Es terrible cuando el Señor dice: no, este no me necesita, me hago a un lado. Entonces, que deseemos estar con el Señor, amados, y depender del Señor. Amén. Porque a veces nos inventamos tantos andamios que dependemos y hacemos depender a la gente de los andamios toda la vida. Pero el andamio al comienzo es necesario, ¿verdad? Al comienzo, pero después el andamio tiene que quitarse y que funcione también aquel que recibió lo fundamental, lo que es la salvación, la fe, la palabra, la justificación por la fe, el Espíritu y la vida en el Espíritu, conocer al Señor, la iglesia, la comunión del cuerpo de Cristo, la gracia de Dios, para que camine junto con la iglesia también y pueda producir fruto en su vida también, dependiendo de la vid verdadera. Entonces sigue diciendo en Gálatas 4, ¿no? Verso 25: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Claro, Jerusalén va a ser librada de eso y va a recibir al Señor. Israel va a recibir al Señor. Pero por ahora, mira, los que han ido a Israel, los que han podido ir a Israel, pasaron por Jerusalén y ¿qué vieron? Esclavitud religiosa, ¿o no? ¿Cierto? Por todo lado. Por todo lado. Pero claro, va a llegar a recibir al Señor y ser salvo todo Israel, amén. Entonces, dice: mas la Jerusalén de arriba, o sea, lo celestial, amados, amén,
la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque nosotros nacimos de lo alto. ¿Quién es el celestial? El Señor Jesús es el celestial. Y Él ascendió para enviar su Espíritu Santo de lo alto. Y ahora el que es celestial vive dentro de nosotros para hacernos andar. Para hacernos andar. El hermano Watchman Nee cuenta que una vez estaba evangelizando ciertos lugares y visitó una pareja en el campo, en una montaña de la China, y ellos recibieron al Señor, pero el hermano Watchman Nee no tenía mucho tiempo para quedarse con ellos. Entonces el hermano Watchman Nee salió, pero resulta que el esposo, él tenía la costumbre de tomar vino, pero en buena cantidad, no una copita, sino un poco más que una copita. Entonces dije, ¿y será que Dios sí me permite? Pero ya el Espíritu Santo les empezaba a inquietar, algo que para ellos era lo normal. ¿Será que quiere que yo siga bebiendo tanto vino? Y empezaron con la esposa, porque el hermano les dejó una Biblia, a buscar en toda la Biblia a ver si hablaba de que era permitido tomar vino. Gracias al Señor no encontraron ese versículo de Pablo a Timoteo que beba un poquito de vino, sino porque el que se quiere justificar a sí mismo se agarra de algo, no, pero ahí y no le pone atención a la voz del Señor, ¿no? El Señor nos ayude. Entonces y dijeron no. Ellos decían, lástima que el hermano no está aquí para que nos muestre en la Biblia, nos explique, sí, por fuera, o sea, que nos dé como una regla si tomar o no tomar. Y de pronto empezaron a percibir que el hermano Watchman Nee les habló de que ellos ahora tenían al Señor adentro. Desde que recibieron al Señor, Él es el Señor el que iría a gobernar sus vidas. Entonces un día ellos tuvieron que bajar creo que era Shanghái, y se encontraron con el hermano. Entonces se saludaron y le dijeron, oye hermano, ¿sabe? Quiero contar una experiencia. ¿Qué? No, es que estuvimos buscando si podamos tomar vino, ¿no? Entonces el hermano se quedó escuchándolo, no decía nada. Pero el Señor que está dentro de mí me enseñó que no debo hacerlo, que no debo embriagarme. El propio Señor, por el Espíritu, le enseñó y libró a este hombre de esto. Hermanos amados, el que nos da la libertad es el Señor Jesús. Amén. Ustedes se acuerdan de la historia también en Juan, cuando muchos judíos encontraron a una mujer en adulterio, en pleno acto de adulterio, y se la llevaron al Señor Jesús. Mira, la encontramos en pleno acto de adulterio. Y la presentaron, y con piedras en la mano. Hermanos amados, pero ¿tú crees que detrás de eso, ellos lo que querían era tentar al Señor Jesús, hacerle caer en alguna palabra para apedrear al Señor Jesús? Ellos realmente lo que querían era matar al Señor Jesús. Mira el corazón cuando la gente es así. Lo que busca detrás de las cosas, no, pero es que hizo esto, hizo aquello. Lo que está detrás es el homicidio, ¿sabes? O sea, espiritual o natural, ¿no? El homicidio. Una cosa diferente es cuando el Señor nos dice directamente por medio del cuerpo de Cristo que tiene el Señor, con mucho amor, mira, ten cuidado con esto. Pero otra cosa es como agarrando piedras en la mano para hacerle caer y apedrearlo y matarlo. Hay una gran diferencia. Entonces el Señor Jesús le enseñó a este hombre, y el Señor también quiere que nosotros seamos enseñados por Él, amados. Amén. Y si somos fieles en lo poco, en lo mucho lo seremos, nos seguirá enseñando más y más y más. Entonces dice el Señor, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido, o sea, aquella que tiene que depender del Señor. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa por la fe, por la gracia del Señor. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, o sea, a ellos, por ejemplo, les molestaba el Señor Jesús y por eso querían apedrearlo. Pero dice el Señor, pero aún no había llegado la hora del Señor, ¿no? Lo buscaban para matarlo, les molestaba.
porque el Señor mismo los avergonzaba sin decir palabras a veces. Aunque el Señor Jesús no buscaba avergonzarlos, pero la luz misma, ella nos alumbra y nos avergüenza para volvernos a la luz, al Señor mismo. Amén. El Señor no nos deja en vergüenza, pero sí nos abre los ojos y por nuestra dificultad, nuestra maldad somos avergonzados y ¡ay, Señor! Y ahí volvemos al Señor, nos perdona, nos limpia y nos vivifica, nos vitaliza. Amén. Entonces, hay estos fenómenos espirituales. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, o sea, la carne, el querer justificarnos y perfeccionarnos por nosotros mismos, el legalismo, y porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Dice el Señor por Pablo en Romanos, dice, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Sí. Entonces empezamos a juzgarnos unos a otros. Ese tomó Coca-Cola. Uy, está apoyando. No. Entonces empezamos a señalarnos por eso. Amén. Si tú sabes que eso hace mal, esa bebida hace mal, pues no la tomes. Tómate tu limonada tranquilo. Amén. Y nos damos información, digamos, de salud y todo, pero no para justificarnos ni señalarnos. Amén, amados. Sino que podamos vivir en paz. En paz. Porque el diablo quiere robar la paz. La paz. En esas cosas externas. Cosas así. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, todo lo que nos desligue de la gracia de Cristo es un peligro. Amén. Entonces, yo pienso que todo en la vida nos conduce para ver lo insuficiente que somos nosotros, para ver la gran suficiencia que hay en Cristo Jesús, amados. Amén. Cristo es suficiente. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios, amados. Amén. Uy, se me pasó el tiempo, Dios mío, pero quiero terminar 5 minutitos. Por lo menos hacer un resumen de un versículo. Miren, el capítulo 7 de San Juan también. Lo que sucedió. Señor. Sucedieron algunas cosas, ¿no? Y ustedes saben que el Señor sanó en el lago de Betesda a un paralítico. Pero ellos se perturbaban porque había sido hecho en día de reposo. Pues es que claramente por eso, o sea, el Señor era el día de reposo y venía a dar reposo a los afligidos. El Señor es nuestro sábado. Pero ellos no entendieron eso. Entonces en el verso 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, cuando no percibimos en espíritu, juzgamos según las apariencias, amado. Sí. Juzgamos y no vemos el trabajo que el Señor puede hacer en la persona y que ha hecho en una persona. Claro, cuando era nuevo el Señor le dio lecciones y tuvo sus resbalones y puede muchas veces algunas cosas, pero el Señor ha hecho un trabajo y debemos glorificar al Señor por el trabajo de Dios en la iglesia. Amén. El que tiene visión espiritual ve como ve el Señor, ve los candeleros de oro, amados, hablando ya no de cosas individuales, no corporativas, como que es la iglesia, cada iglesia local. Y la iglesia está en un proceso también, tiene dificultades cada iglesia, pero el Señor la ve de oro y le da oportunidad a la misma Tiatira, ¿cierto? Le ha dado tiempo que se arrepienta. No es que el Señor esté justificando lo que ellos estaban haciendo ahí, pero les daba tiempo y su candelero era de oro. Amén. Ese candelero. El Señor no estaba justificando el espíritu de Jezabel ahí, el espíritu de fornicación, de idolatría, de fornicación religiosa y de la otra también, de la carnal, de la natural. No estaba justificando, pero el Señor le estaba dando tiempo para que se arrepienta. Tiempo. Entonces, mientras que tengamos tiempo, volvámonos al Señor, amados. Iba a leer unos pasajes, pero si los leo se nos va otra hora porque hacer ese contraste. Pero pienso que el Señor nos quiere dar una base del reino del Espíritu, de la vida en el Espíritu,
de depender del poder y de la obra del Espíritu Santo y de ver, como dice el Señor, el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Pero claro que en la siembra tiene unos comienzos. En la siembra hay que quitar los palos, las piedras del terreno. Y entonces ese terreno es como decir el nacido de nuevo. Viene todavía el Señor, aunque ya lo perdonó, pero trae cosas y tiene piedras. Entonces el Señor empieza a limpiar las piedras poco a poco. Pero nosotros, después de que ya el Señor ha hecho un trabajo, que ya ha sembrado la semilla y ha brotado por lo menos una plantita, ya olvidémonos de las piedras y miremos lo que el Señor ha hecho y lo que puede hacer. Y para que esa planta crezca sana y fuerte y dé fruto, debemos llevarla a que dependa de la lluvia del Señor. El Señor es el hortelano, ¿sí? Y el Señor es el Padre, es el hortelano, y el Señor Jesús, el Hijo, es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y el Señor cuida de su vid. Ojalá que nosotros no nos olvidemos del cuidado del Señor. Como el Señor le dice a Israel, la cerqué, le puse un lagar, que no nos olvidemos de ese cuidado. Y no nos vayamos tras nosotros mismos, sino que nosotros recordemos lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha hecho en la cruz, objetivamente y subjetivamente. Ya eres un hijo y una hija de Dios, y lo que el Señor ha venido haciendo en este plazo de vida, porque el enemigo quiere que nos estemos señalando, estemos discutiendo y peleando por intereses o a veces por un corazón malo. El Señor dé un corazón bueno como el de Él. Y el Señor ha hecho y va a seguir haciendo una obra, y si nosotros anhelamos eso, el Señor va a moverse con mucha libertad, amados. Él se alegra ahí. Él se alegra ahí. Amén. Si le damos lugar para que el Señor obre, Él se alegra. Si estamos en discordias, en celos y cosas como estas son las obras de la carne, obras religiosas, pero de la carne, y que son religiosas, la carne es religiosa también, surgen celos, disensiones, contiendas, peleas, cosas, ¿no? Muchas cosas. Como se nos recordaba en estos días, la sabiduría que es de abajo provoca todo eso, pero la que es de arriba es pura y pacífica, llena de misericordia, de todo buen fruto. Amén, amados. Entonces el Señor quiere que nos volvamos a Él y cuidémonos unos a otros. ¿Cómo es la mejor manera? Intercedamos unos por otros para que el Señor opere en la vida de cada uno. Amén. Y cada uno pues sabe si realmente ama al Señor o está con un disfraz. Eso le va a dar cuenta al Señor. Pero nosotros no juzguemos antes de tiempo. Amén, amados. Llegará el momento en que el Señor va a juzgar a unos y a otros. Y la iglesia es del Señor. Él la cuida. Amén, amados. Entonces ya voy a parar aquí, o si no voy a seguir. Hay unos versos ahí. Si el Señor un día nos concede, pues vamos a ver si el Señor nos concede continuar. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu espíritu de vida, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara y lumbrera nuestro camino, Señor. Rogamos que nos alumbres. No queremos andar en la oscuridad, Señor. Tú eres luz, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alumbras delante de ti en la comunión unos con otros. Tú nos alumbras, Señor. Y tú nos limpias también, Señor. Gracias por tu obra preciosa, Señor, por la sangre de tu Hijo, por tu Espíritu Santo, por esa provisión suficiente, Señor. Ayúdanos a percibirla, a captar en espíritu lo tuyo a ti mismo y todo lo tuyo para poder aprovecharlo, Señor. Señor, rogamos unos por otros en esta noche. Rogamos por tu iglesia y tus iglesias, que seamos vivificados, que seamos alimentados del depósito de tu aceite, Señor, como candelero en cada localidad, Señor. Queremos depender no de las obras de la ley, Señor, sino de ti, Señor Jesús. Y por medio de ti poder andar en tus estatutos, Señor. Por medio de ti. Gracias porque tú eres la posibilidad y la fuerza. Gracias, Padre. Entregamos todo lo nuestro en tus manos, todo nuestro ser. E intercedemos unos por otros, Señor, porque tú quieres a tu iglesia victoriosa. Y tú eres la provisión, Señor. Que no nos miremos, sino que te miremos a ti, Señor.
y juntos podamos ser ayudados por ti. Gracias y aleluyas por esta gran provisión y gran consuelo en ti. A ti sea la honra y la gloria, Padre amado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.